Buenos días, licenciada. Somos del grupo teórico número 3 de la materia de Historia de las Relaciones Internacionales 1. Mediante esta presentación audiovisual desarrollaremos el tema del Imperio Otomano, sus antecedentes, actores, desarrollo junto a su decadencia y de igual forma una conclusión y reflexión. Como datos generales tenemos que el imperio existió desde 1299 hasta 1923. Su máximo esplendor se da en el siglo XVI y en el siglo XVIII fue una de las grandes potencias a nivel mundial. Su decadencia se da a finales del siglo XVIII. Como antecedentes tenemos que los turcos hicieron su aparición en la historia en la región de Asia Central. Se trataba de tribus de pastores nómadas que frecuentemente se dedicaban a realizar incursiones contra sus vecinos, aunque también fueron capaces de crear potentes confederaciones e incluso a vencer imperios como el chino. Las relaciones entre los turcos y el Islam se dio en el año 751 a la muerte de Tashkent en manos chinas. Por ello su hijo hace alianzas con árabes y con tribus turcas de los Karluk, que gracias a su apoyo logra derrotarlos. En el siglo XI, las tribus turcas de Asia Central llegaron a la península de Anatolia. En 1071, la batalla de Manzikert, al este de Anatolia junto al lago Van, alcanzaron una gran victoria sobre el ejército bizantino, iniciando un imparable avance. Posteriormente, los selyúcidas intentaron integrar y absorber a las tribus turcomanas de la llamada estirpe Oghuz, que se encontraban en las fronteras de sus posesiones. Tras la victoriosa batalla de Kosaidaka acaecida en 1243, invadieron Anatolia, que las tribus turcas frenadas hacia el este aumentaron notablemente en dirección al oeste. El sultanato de Rum, un estado conquistado por el imperio selyúcida, disminuyó su poder en el siglo XIII y se dividió en varios principados turcos independientes conocidos como los beyliks de Anatolia, que acabaron dominando la región. Uno de los nuevos principados ubicados en la región fronteriza del imperio bizantino fue dirigido por el líder turco Osman I. Sin embargo, a medida que pasaron los años fue controlando de forma gradual todos los estados turcos hasta llegar a la conquista del imperio bizantino. Osman, junto a los grupos seguidores formados por tribales turcos y algunos bizantinos convertidos al Islam, comenzaron sus campañas para la creación del imperio. Este principado fue ganando cada vez más poder gracias a sus conquistas en pueblos bizantinos a lo largo del río Sakarya. Alrededor de 1344, Orhan intervino en las luchas por el poder que se vivían en Bizancio, apoyado a Juan VI, quien gracias a él logró el trono, y como recompensa hace que su hija Teodora se case con Orhan I. Más importante que eso fue la obtención de las manos de aliados de la fortaleza de Simpe, situada en la península de Galípoli, lo que le permitió poner así un pie firme y estable en el suelo europeo. En 1352, Orhan envió tropas a Europa para que combatieran al lado del emperador bizantino. Con Murad I, el avance otomano continuó por Anatolia, y es en ese mismo reinado se dio una alianza entre los serbios y bosnios, dando una guerra, enfrentándose el 5 de junio de 1389 en Kosovo, Bosnia, saliendo victorioso los otomanos, y es ahí donde se da la muerte de Murad I. Actores involucrados. El Imperio Otomano nace con la dinastía Osmanli, o también conocida como la Casa de Osman. Fue la encargada de gobernar el imperio durante más de 6 siglos, una importante dinastía de la Edad Media que desarrolló un gran auge en la Edad Moderna, llegando hasta la Edad Contemporánea, donde se generó su decadencia. La Casa Osman inició y finalizó el Imperio Otomano. Los cambios sucesorios se daban en la misma familia. En el caso otomano, la cultura de los nombramientos de los gobernadores es muy diferente a la del occidente. El emperador era conocido como el sultán. El sultán era el líder principal que tenía la máxima autoridad política absoluta. En el caso del papa lo llamaremos califa. El califa representaba la máxima autoridad religiosa y política. El término califa significa sucesor. Este imperio estaba bajo la figura del califato, que era una forma de gobierno caracterizada por la presencia de un califa o sultán que ejercía de líder de todos los aspectos y gobernaba de acuerdo a la ley islámica o Sharia. Osman I, conocido como Osman Gazi, que significa héroe,
Gobernó entre 1281 a 1326. Fue el fundador del Imperio Otomano y jefe del campamento Kelly. Luchó en contra de los bizantinos y conquistó la ciudad de Bursa, que se convirtió en la capital del Imperio Otomano. Mehmed II, conocido como el Conquistador, fue el séptimo sultán. Gobernó entre 1444 y 1481. Fue el sultán que conquistó Constantinopla y dio fin al Imperio del Oriente en 1453. Fue uno de los momentos más gloriosos para el imperio. Selim I, conocido como el Cruel, gobernó en 1512 a 1520. Fue el noveno sultán. Selim fue conocido por su crueldad e incluso hacia sus propios hijos. Mandó a ejecutar casi a todos sus hijos excepto a Suleimán, lo cual él escapó gracias a su madre, la sultana Axia Exa. También fue conocido por sus conquistas. Conquistó a Egipto, Siria, Palestina y las unió a su imperio, que eran nuevos territorios de alto valor estratégico. Solimán I fue conocido como el Magnífico en Europa, pero en Turquía lo llamaban el Legislador. Gobernó entre 1520 a 1566. Con él se había alcanzado gran esplendor para el imperio. La época se conocía como la Edad de Oro. Asimismo, este sultán fue el primero en casarse legalmente con una esclava de nombre Hurrem o Roxalena. En el periodo de Solimán I se construyó uno de los legados arquitectónicos del Imperio Otomano visto internacionalmente, lo cual era la mezquita, que fue construida por el arquitecto Mimar Sinan. Hurrem o Roxalena, esposa de Solimán, con ella las mujeres cobrarían fuerza, llegando a establecer el sultanato de las mujeres, pero esto se desarrollará más adelante. Continuando con los actores tenemos Ahmed II, 21º sultán, hijo de Ebrahim I Aitise Musase. Nació el 1 de agosto de 1642 y falleció el 6 de febrero de 1695, Edermit, Imperio Otomano. El reino fue y estuvo marcado por la continuación de la guerra con las Ligas Santa. Poco después de su ascenso al trono, las fuerzas de Ahmed fueron derrotadas por los austriacos en Slacamed. Ahmed enfrentó disturbios en su provincia árabe, Siria e Irak, y alentó los asentamientos tribales en Siria y puso ciertos fines a los abusos del sistema de administración de tierras otomana. Abdul Hamid I fue hijo del sultán Ahmed III y cedió el trono a su hermano Mustafa III el 21 de enero de 1774, manteniéndose en él hasta 1789. Sus aportes impulsó una nueva artillería, una nueva marina, llamó para renovar la primera al barón de Thot, un húngaro que serviría en Francia, y crearon nuevos cuerpos gracias a la determinación de escocés llamado Cathbert, que se convirtió en Islam. Mustafa II, 22º sultán, hijo de Mehmed IV, nació en Edermit en 1664, quien reinó hasta 1703, quien en agosto de 1696 también participó en la batalla de Usla, desarrollada cerca de la ciudad Runa, cuyo sitio fue levantado por los ejércitos habsbúrgicos al saber que se aproximaba el propio soberano de sus enemigos. Por lo supuesto, la presencia de este personaje no garantizaba la victoria. El mismo Mustafa II participó en la batalla Senta, Hungría, en 1697 y acabó derrotado. Semil III fue sultán del Imperio Otomano de 1789 a 1807. Fue hijo de Mustafa III, que cedió a su tío Abdülhamid I. Este empezó de cero creando nuevos cuerpos de infantería llamados nuevas organizaciones, bajo el mando de oficiales británicos, franceses, alemanes. También reformó la marina y sobre todo los cuerpos diplomáticos, creando primeras embajadas permanentes en Londres, Berlín y Guinea.
envió jóvenes secretarios al extranjero con el objetivo de aprender las principales lenguas extranjeras y otros aspectos culturales. Tenemos Abdülhamid II, el 34º sultán, hijo de Abdülhamid I, nació en Estambul en 1842 y fue dispuesto por el Partido Nacionalista Jóvenes Turcos. Muere en Estambul en 1918 y este fue el último sultán que podía tomar las decisiones de los estados sin ninguna intervención. Por último tenemos a Mehmed VI y último sultán, hijo de Abdülhamid. Nació en Estambul en 1861, reinó hasta cuando se celebra la independencia turca. Siguiendo con el desarrollo del Imperio Otomano, nos daremos cuenta cómo, gracias a las arduas conquistas de los otomanos, el imperio se convertirá en uno de los más poderosos de la época. Uno de los hechos históricos clave para detonar dicho triunfo fue la captura de la capital bizantina, Constantinopla, a la que más tarde los turcos le cambiarán el nombre por Estambul. En este sentido, tras la captura de Constantinopla, el Islam tendrá un pie en Europa y otro en Asia. Es decir que dicha conquista ayudó a la expansión del Imperio Otomano, lo que desató una alta preocupación por parte de la Europa cristiana por cuestiones religiosas y territoriales. Es así como, para el año de 1466, el conquistador de Constantinopla y, por supuesto, poderoso sultán del imperio, Mehmed II, ya había conquistado Serbia, Bosnia y Herzegovina, llevando así su frontera hasta el río Sava. Por eso será titulado por algunos como el Señor de los dos mares y las dos partes del mundo, aparte de ser apodado como el Conquistador. Mehmed II, bajo su poder, estableció una ley con el propósito de evitar de alguna manera conflictos o disputas futuras en el imperio entre los herederos. Dicha ley dictaba que el heredero final debía eliminar a su rival. En este contexto, para el año de 1481, tras la muerte del sultán, lo que marcó el fin del dominio otomano en Italia y el comienzo del reinado de su hijo Vallesoto II, quien al llegar al poder se dedicará a la persecución de su hermano, el príncipe Dijam, quien huirá a Egipto y más tarde sería apoyado por el sultán egipcio de la época. Luego, en el año de 1499, le será entregado al sultán Vallesoto II el cuerpo de su hermano embalsamado. A la muerte de su hermano, Vallesoto intensificará sus ataques en los Balcanes y atacará las posiciones venecias en el Egeo. Como un dato curioso, al lado izquierdo de la diapositiva, veremos la mezquita de Vallesoto II ubicada en Estambul, la cual también es conocida como la Mezquita de las Palomas, que se construyó entre 1501 y 1506. Para el año de 1512 hasta 1520, a Vallesoto le sucederá su heredero Selim I, apodado Yavuz o el Inquebrantable, quien se destacará por sus conquistas en Anatolia, Irán y Egipto. Victorias que, junto a su brillante administración en el imperio y participación en el ejército, le asegurarán el reinado a su hijo Solimán el Magnífico. En el año de 1520 hasta 1536, el imperio estará bajo el poder del sultán Solimán el Magnífico y alcanzará su apogeo, donde el imperio va a poseer un ejército organizado, equipado y eficiente, y una buena administración financiera. Tras varias conquistas por parte del sultán en el año de 1528, veremos que aparecerá Carlos V y su hermano Fernando, quienes serán los protagonistas de una serie de acontecimientos que se van a desarrollar a lo largo de la Edad Moderna. Carlos V y Solimán el Magnífico, dos emperadores que reinaron sobre 3 continentes, ambos fueron herederos de territorios inmensos de sus antepasados y cada uno de ellos aspiró a la hegemonía mediterránea. No llegaron a conocerse personalmente, pero a lo largo de su vida dieron múltiples muestras de recelo el uno al otro. Como es sabido, sus reinados marcaron el siglo del oro de sus respectivos imperios.
Como marco geográfico, veremos que el imperio se expandió sobre Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, partes de Arabia y la costa norte de África. Durante el periodo del sultán Solimán, el imperio se convirtió en uno de los más avanzados, pues se tenía bibliotecas, universidades, el Estado estaba organizado, la burocracia era sólida y se administró con eficiencia la sociedad. En el año de 1564, el sultán Solimán I decidió conquistar Malta para continuar con su propósito de establecer una hegemonía en el Mediterráneo cristiano. En este sentido, la flota turca se preparó y apareció frente al llamado Gran Puerto. Por lo tanto, para el año de 1565, alrededor de unos 7.000 soldados maltaneses y españoles, más 250 caballeros, habían muerto. A su vez, los turcos habían tenido entre 30.000 y 20.000 bajas, finalizando con la victoria de la Europa cristiana. Conquista de la isla veneciana. Tras la muerte de Solimán el Magnífico en 1566, el gran visir Zocuyo Mehmed colocó en el trono a su suegro Selim II, y el siguiente año el nuevo sultán ratificó la paz con Venecia firmada en 1540. El Imperio Otomano acordó la paz con el emperador Maximiliano II de Habsburgo en 1568, concentrando sus recursos bélicos en la costa turca al norte de Chipre. En 1571 se dio la conquista de la isla y el sultán sería el defensor del comercio tanto a nivel nacional como internacional. El sultanato de las mujeres. Esta expresión fue acuñada a principios del siglo XX por el historiador y poeta Ahmed Rafik, considerando los reinos posteriores al del Magnífico como de decadencia, por la presencia de las mujeres en el poder. Según Rafik, Solimán se habría doblegado a la voluntad de su amada esposa Hurrem, al igual que sus sucesores con sus esposas y madres. Otro factor a esto era que los próximos sultanes heredaban a los 13 años el trono, por ello sus madres tomaban el control. En esta época también los sultanes sufrían de enfermedades mentales, llevando al imperio a su decadencia inminente. La época de los tulipanes. A principios del siglo XVIII, bajo el reinado de Ahmed III, el Estado otomano vivió un periodo conocido como época de los tulipanes, que significó un momento de renovado esplendor de la corte y el imperio. En ese tiempo el rey de Suecia, Carlos XII, luego de ser derrotado por el zar Pedro el Grande en Poltava en 1709, huye a Estambul durante 5 años, desarrollando un enredo diplomático antirruso. El zar, que buscaba capturar al rey sueco, reclamó al sultán su prisionero. Ante la negativa de Ahmed III, Pedro I invadió Moldavia. En 1710 y 1711, los otomanos lucharon contra los rusos, alcanzando la victoria en la batalla del río Prut, y el ejército del zar se vio rodeado por las tropas del gran visir Baltayi Mehmed Pachá, y Pedro se vio obligado a negociar. Se firmó el Tratado del Prut, por el que Pedro entregaba la fortaleza de Azov a los otomanos y se comprometía a demoler la fortaleza de Tarangok, renovándose el acuerdo por el Tratado de Edirne en 1703. El inicio de la cuestión de Oriente. Entre 1774 y 1923, es decir, entre los tratados de Kukulkan y Lausana, se conoce como el momento de la cuestión de Oriente. Es ahí donde se da el desmembramiento progresivo del imperio y el interés de las potencias europeas por tal suceso. Las reformas de los años 1830 a 1839 fueron en primer lugar militares, pero luego serán en materia administrativa y civil. Concluyó así el tradicional control de los asuntos del Estado por parte del sultán y del gran visir, convirtiéndose los ministros en responsables de sus ministerios, y el Consejo de Estado tendría una función consultiva y también deliberativa. La Guerra de Crimea. El 5 de noviembre se libró la decisiva batalla de Inkerman, que terminó con una grave derrota rusa. El 9 de septiembre de 1855, Sebastopol cayó en manos de tropas franco-británicas. Tras la derrota,
Rusia se vio forzada a pedir la paz. El 30 de marzo de 1856, el Tratado de París puso fin al conflicto. Según el acuerdo, Moldavia y Valaquia permanecerían bajo soberanía otomana, concediéndole constituciones y asambleas nacionales supervisadas por las potencias vencedoras. El Tanzimat. El periodo conocido con el nombre Tanzimat duró desde 1839 hasta 1876. El programa de reforma se aplicó a las esferas militar, administrativa, social, económica y religiosa. Este periodo representó más de 30 años de ajustes progresivos, con pautas. Con respecto a la organización del gobierno y la administración, se creó un sistema burocrático muy centralizado, basado en el modelo francés. La pérdida de Libia. Las provincias de Bengasi y Trípoli, situadas en el actual estado de Libia, serían las últimas posesiones que los otomanos lograrán conservar en el norte de África. Italia, que era aspirante a construir un imperio en África. El 29 de septiembre de 1911, con el pretexto de que al enviar los otomanos un cargamento de armas y municiones a sus guarniciones libias, éstas se habían convertido en una amenaza para los ciudadanos italianos residentes en Trípoli y Bengasi, declarándole Roma la guerra a los otomanos, invadiendo en las ciudades del litoral libio. 10 días de la declaración de guerra, el Imperio Otomano concertaba un tratado de paz con Italia, con lo que accedía a dejar las Libias en manos italianas. Las guerras balcánicas. Los estados balcánicos aprovecharon la oportunidad a la guerra ítalo-turca para beneficiar sus ambiciones territoriales. La primera guerra balcánica se daría cuando en octubre de 1912 Montenegro, Serbia, Grecia y Bulgaria le declarasen la guerra al Imperio Otomano. Con ello terminaba de ceder sus últimas posesiones europeas. La Primera Guerra Mundial y el fin del imperio. Al iniciarse la guerra, los dirigentes otomanos se debatían entre la alianza con el Imperio Alemán o la unión a la ente franco-ruso-británica. Por el temor a Rusia, su enemiga tradicional, unido al desdén mostrado por el Reino Unido en las relaciones bilaterales y, sobre todo, a la asistencia militar y económica germana, llevaron al Imperio Otomano al bando de los imperios centrales, declarando su participación en el conflicto el 1 de noviembre de 1914. Tras la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, la capital otomana, Estambul, y gran parte de la península de Anatolia quedaron ocupados por los aliados. El Tratado de Sèvres de 1920, firmado por el Reino Unido, Francia, Italia y Grecia, los territorios del Imperio Otomano se repartían entre ellos, dejando para los turcos Estambul y parte de Asia Menor. En conclusión, las conquistas, los conflictos y las decisiones tomadas por los sultanes del imperio le permitirán a este último desarrollarse y expandirse hasta convertirse en uno de los imperios más poderosos de la historia mundial. Dicho imperio infundirá temor en otras potencias por su gran tamaño y dominio sobre gran parte del continente europeo. Desde la existencia del imperio en el año de 1299, veremos cómo su organización política, económica y militar fue fundamental para poder alcanzar más tarde su apogeo bajo el reinado de Soleimán el Magnífico. De forma breve, podemos hacer una pequeña reflexión de la importancia que generó el Imperio Otomano en el ámbito de las relaciones internacionales. Desde sus antecedentes fue clave para su organización política, económica y militar, lo cual desempeñó sobre las demás potencias de la época. Por lo tanto, desencadena un conjunto de consecuencias como una repercusión cultural dentro de los territorios conquistados. Los otomanos fueron capaces poco a poco de fortalecerse como imperio y fomentar el miedo en otras potencias de la Europa cristiana por motivos meramente religiosos y territoriales, a través de su sorprendente organización militar del que se derivan sus conquistas. Ahora bien, retomando el Imperio Otomano y los diferentes imperios que se desarrollaron durante el siglo XVI al siglo XX, podemos ver que estos imperios se volvieron grandes potencias mundiales en la actualidad. En el caso otomano dejó un gran legado fuerte que fue el desarrollo del Islam, que es la base religiosa y política del Oriente Medio.